Señores, buenas noches. De inmediato, buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a Life Living, nuestro programa de hoy, martes, como todos los martes. Estamos contentísimos de llegar a todos ustedes. Este tiempo hermoso que el Señor nos permite vivir cada martes. Martes a las 9 de la noche vamos a estar aquí transmitiendo vía Instagram, Facebook y también nos pueden encontrar en YouTube. Así que vamos a estar hablando hoy un tema muy interesante. El martes pasado estuvimos aquí. También vamos a esperar que algunos más se conecten. Pero esta noche tenemos un tema muy poderoso y muy especial. No menos que el pasado, no, señores. Pero igual de poderoso. Así que sabemos que Dios va a hablar a su vida. Y ya mi amiga, mi hermana pastora, está aquí conmigo. Así que vamos a enviarle una invitación para que ella se conecte con nosotros y que el problema es que no nos da el tiempo, entonces tenemos que arrancar volando, tenemos que arrancar de una vez. Eso es friendo y comiendo. Como hacen los dominicanos, Dios bendiga muchísimo tu vida, Robé, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cosa por ahí, por tu zona? Estamos bien. Bueno, por aquí el asunto, me imagino que me preguntas sobre las protestas y eso que está pasando acá en Estados Unidos, ¿verdad? El Señor me acaba de dar una palabra para yo grabarla y publicarla, porque lo que está pasando, de hecho, vamos a comenzar orando. Amén. El Espíritu Amén. Santo me inquietaba. Esto tiene que ver mucho con el próximo tiempo de elección del presidente Donald Trump, de la voluntad de Dios para Estados Unidos, de cómo la iglesia puede jugar un rol sumamente importante. De eso yo veía cómo el pastorado en el mundo espiritual se unía las manos y era quien le hacía cerco a la Casa Blanca. A lo que, y el Señor me decía, no seas pronta en olvidar lo que mi siervo ha hecho en favor de la iglesia. O sea, era una carga bien fuerte con el presidente Donald Trump, y en estos momentos necesitamos comprender que nosotros no estamos llamados a otra cosa en la tierra que no sea establecer lo que Dios dice. Amén, así es. La única razón por la que estamos aquí es para hacer ese canal de lo que la voluntad de Dios es. Así que no sé cuándo entiendas, pero aquí la que dirige este asunto eres tú. No, pero usted sabe que no soy yo, acuérdese, pastora, no me mete en ese lío, que el que dirige esto es el Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Vamos a orar primero. Amén. Señor, amén. En estos momentos nosotros levantamos nuestro corazón y nuestro clamor ante tu trono de gracia. Nos unimos a un grupo de personas que está ahí, que en este momento, Señor, dirige su voz, su corazón en una unidad de espíritu para que tú traigas a memoria, Señor, a Estados Unidos. Sabemos que en los últimos tiempos, Dios, hay profecías terroríficas a través de y en esa y para esa nación, pero también sabemos que tú eres Dios de misericordia, que tú eres Dios de misericordia. En estos momentos te pido que abra los ojos de la iglesia para que sepan qué orar, para que entiendan lo que está pasando y para que levanten manos santas al cielo, como la palabra lo dice, que oremos por aquel que está en eminencia. Rogamos, Dios, que haya paz en el presidente. Rogamos, Dios, que tú establezcas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios, y que le dé sabiduría, Señor, para hablar, para operar y para gestionar. Pero sobre todo, levanta tu iglesia, Señor. Que ese espíritu de temor, de violencia, sea desarraigado del corazón, en el nombre Señor, del americano en estos momentos, de todo aquel que se encuentre en las calles protestando. Señor, ha venido una oscuridad sobre Estados Unidos, ha venido una ola de violencia sobre esa nación. Ha venido, Señor, un desbordar de violencia, y te rogamos que envíes ángeles. Todo el que esté en este momento, en este en vivo, que ore y le diga, Señor, envía ángeles. Ángeles que hablen a los oídos de aquellos que no tienen calma. Ángeles que hablen a los oídos de aquellos que no tienen, Señor, paz. Sí, Señor, ángeles, en el Dios, nombre de Jesús. Y oídos escuchando. Cerramos la boca de los demonios, en el Señor, nombre en esta de hora. Jesús. Otros espíritus de las tinieblas ahora, que están en el nombre promoviendo violencia. Sí, Señor, que están establecemos tu orden, en el nombre de Jesús. Oh, toda boca, Santo, Señor, en el que no nombre de provenga, Jesús. Señor, en el nombre de de ti, Jesús. hace silencio, Señor, y se de escucha Jesús. una sola voz Lo que creemos, dice paz. Señor. Paz en el nombre de Jesús. Señor, tú traes calma. Establecemos tu orden, Tú traes Señor, calma, Señor, a los oídos de aquellos que están bajo violencia. Y tú por misericordia extiendes gracia
y Gracias, favor Dios. sobre esa nación. Gracias Lo porque rogamos en sabemos el que nombre lo poderoso de haces, Jesús, Señor. En el nombre nuestro de Jesús. Señor. Amén Aleluya. y amén. 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 Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Así que si usted se conectó hace unos minutitos, estábamos orando por la situación que está embargando aquí en Estados Unidos. Y escuchaba a muchas personas, pastora, en estos días, antes de entrar junio, ¿verdad? Estamos en junio, que decía, junio no nos sorprenda porque ya demasiadas cosas han pasado durante todo el año, ¿verdad? Entonces viene y pasa esto, de verdad, algo que estamos lamentando mucho, pero que seguimos orando por la paz y la tranquilidad de esta nación que tanto también ha provisto a otras naciones, Entendemos que especialmente el en este Señor tiempo. está preparando a su iglesia en medio de todo esto. Amén. Está Amén. preparando de una manera asombrosa a su pueblo para que sepa cómo orar, cómo interceder, cómo gemir y qué esperar y cuál es la posición. Hace un momento estaba grabando un video, pienso que lo voy a lanzar mañana, que tiene que ver con lo que Dios me ha estado mostrando de Estados Unidos, específicamente cómo se están manipulando datos, Wow. manipulando información para alterar la paz, porque lo que esto está moviéndose es que no haya un gobierno que Ujú. gestione ni legisle en favor de la iglesia. O sea, es Exactamente. todo un tema, pero aquí estamos para lo que Dios nos ha permitido hoy comenzar a encarar y aprovechar Amén. a todos aquellos que se conectan, que puedan Amén. hacerle un toquecito a alguien y le diga, mira, estas mujeres de Dios van a comenzar a hablar de algo que es bastante interesante. Robert, Amén, amén. Hoy, señores, hoy tenemos un tema. Recuerden que estamos en la zona cero. Establezcase ahí como estamos en la zona cero, ¿verdad? Justamente siguen ahí. pasando Y cosas. exacto, y aquí en la zona cero están pasando muchas cosas y hoy vamos a edificar. Pero ¿qué vamos a edificar hoy, pastora? Vamos a edificar un altar. ¿Cómo vamos a edificar ese altar? ¿Con qué piedras? ¿Qué cosas que vamos a utilizar para edificar ese altar? Pero antes de entrar en eso en lleno, a mí me gustaría que usted nos ilustre un poquito sobre qué es un altar, pastora, porque tal vez hay gente ahí conectada que no sabe lo que es un altar y tal vez piensan en un altar como esto de lo que hacen brujos y esas cosas, usted sabe, como me De los imagino. hechiceros. Lo que pasa es que un altar, Robert, es el lugar a donde se invoca a Dios con la Mm, intención de ofrecerle algo. amén. Cuando tú miras la palabra altar por primera vez en la Biblia, llama la atención que quien ofrece altar por primera vez es Noé. Sin Mm, embargo, te das cuenta que Caín y Abel ofrecen también. sacrificio. Ujú. A Caín y Abel ofrecen sacrificio, pero la No palabra altar, altar no aparece. no La aparece. palabra altar aparece revelada, ¿sabe cuándo? Después que Noé tiene un tiempo largo en el arca, Ok. teniendo que lidiar con él, con sus hijos y con los animales. Parece que cosas pasaron en la vida de Ay, Noé. ay, ay, ay. Y te digo eso así porque mientras yo meditaba en todo lo que Noé tuvo que vivir en el arca, o sea, Noé antes del arca no estaba acostumbrado a estar encerrado. Se parece a Exactamente. algo Algo. similar de lo que hemos vivido. Él De estaba que ningún acostumbrado. parecido con la realidad. Eso es Es coincidencia de pura la vida. diosidencia. Noé no estaba acostumbrado a estar Wow. encerrado. A estar en esa Tampoco estaba cuarentena. acostumbrado al mal olor tan cercano de los animales. Wow. Ni mucho menos estaba acostumbrado a darle comida diariamente de esa forma a animales que podían alimentarse ellos mismos. Ellos dos, O sea, ay, ay, o ay. sea, imagínate que cuando Dios habla con Noé, lo primero es que de no ser arquitecto se volvió un arquitecto. Oh, wow. Sí, no, Noé no sabía. O sea, hacer una Exacto. arca no es cualquier cosa. Ahí se Ujú. necesitan reglas matemáticas y un sinfín de información aritmética que aunque hoy día eso no está escrito, nadie construye un arca sin saber matemática, sin No, saber claro que no. contar cuántos centímetros, nadie. El tema es que cuando Bueno, a mí Moisés que no está... me digan que construya algas realmente. No, yo para nada, yo busco a alguien que sepa hacerla. Noé tuvo que tirarse Exactamente. arriba la responsabilidad, pero ¿por qué Noé se encierra? Se encierra justamente porque el lugar a donde él estaba se había corrompido tanto que ya Amén. Dios tuvo que descender nuevamente. O sea, Dios estaba diciéndole, el camino que esto toma no es el correcto. Voy a Wow. destruir para volver a hacer. Pero voy Wow. a dejar a un hombre y a una familia que sea capaz de hacer ante mí lo que es necesario. Pero cuando Moisés entra al arca, Robert,
Y cuando sale, es para mí bien interesante, porque hasta ese momento Moisés no tenía entendimiento de cómo construir altar para Dios. Noé tenía una comunicación con Dios, Noé, pero no tenía entendimiento de que un altar era esto, porque el altar se revela en la Torá. Realmente cuando Dios comienza, se revela cómo se hace, pero los patriarcas lo hacían. Lo hacían, sí. Ellos lo hacían y el Espíritu me decía, una cosa es tú construir un altar por revelación y otra por necesidad e imposición. Wow. Entonces hay mucha gente en este momento que va a tener que entender por qué tú le haces altar a Dios. Hay gente que le está haciendo altar a Dios porque necesita un hijo. Hay otros que le están haciendo altar a Dios porque están desesperados por la presencia. Son cosas diferentes. Entonces Noé, cuando entra ahí, Noé tiene claro que él va a salir no igual que como entró. Oh, gloria, amén, así es. O sea, si él nunca había hecho un altar antes del arca, después del arca, él entendió, de aquí yo me voy a bajar en el orden correcto. Y a mí me maravilla cuando Dios comienza a hablarle a Noé para salir. Hay una serie de cosas que pasan. Antes de Moisés hacer el altar, porque estamos hablando de eso, hay cosas que suceden. Es que ¿Por qué tengo a Moisés en la cabeza? Porque tengo a Moisés, de repente por ahí viene algo que tiene que ver con Moisés. Exacto. Pero cuando tú observas a Noé, tú te asombras, porque cuánto tiempo duró él expuesto a una misma situación, a una misma condición. Y lo que el Espíritu me ministraba de Noé era la actitud que él tuvo en el arca de esperar el tiempo de Dios y no el tiempo de él. Entonces, cuando nosotros vamos a construir un altar que es real, donde Dios realmente va a descender, hay una transformación que se da en la vida de aquel que está en el arca. Yo no sé si tú has estado en el arca en estos 40 días. Pero la gente que ha estado metida ahí sabe que ahí lo que hay es transformación, ahí no hay apariencia. Porque ahí no hay gente extra. Ahí Dios te entra con quien tú necesitas, no con quien tú quieres. Entonces hay mucha gente que no entendió por qué Dios lo trajo a la cuarentena con quien tú necesitas. Hay gente que la cuarentena le agarró en Estados Unidos. Hay otro que la cuarentena le tomó sin cama, sin cama. Oye, el Espíritu me trae eso. Se mudaron rápido, han tenido que hacer silicio quizás por 10, 15, 40, quién sabe cuántos días. Ay, Señor. Entonces es necesario que usted entienda que... Y ahí le agarró la cuarentena, justamente ahí, justamente en ese momento. Y no puede salir, es imposible. No, exacto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pelear con Dios? ¿Te vas a incomodar? Noé entendió que él entraba al arca y salía cuando Dios quería. Así es. Amén. Cuando Dios dejara de llover. Entonces, mucha gente para hacer un altar diferente, mira lo que el Espíritu me ministraba. Hay gente que entraron a la cuarentena con un desorden de vida. Con un problemón, con una situación tan fuerte. Y ahora Dios les está diciendo a través de este programa, tú entraste con problemas, pero tú vas a salir a hacer. Aleluya. Amén. Tú entraste con una... Hay gente que entró con relaciones incorrectas. Hay gente que Dios tuvo que separarlo para que no tuviera excusa de salir a ver a nadie. Gente que estaban con gente que no puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti. Aprendí a vivir sin ellos, porque era necesario. Era necesario que Dios empezara a colocar orden. Entonces, Noé estaba en un arca, ahí estaba la esposa. Yo no sé si tú sabes la cantidad de divorcios que han habido en estos últimos años. Una de las cosas que Dios ha estado restaurando es la relación matrimonial. En todo esto, los esposos están aprendiendo a vivir, a convivir nuevamente, a dar su limpiadita y está incluso todo. Óyeme, todo se ha tenido que hacer en la cuarentena. Los que no limpiaban la casa la tuvieron que limpiar. Los que no limpiaban el closet lo han tenido que limpiar. Muchas cosas se han están mirando para un lado. Fue para allá la luz que me dio. Entonces, todo eso ha pasado. Pero fíjate lo que Dios me decía. Cuando llegó el momento de que Noé vio que el agua empezó a descender, empezó a detenerse, el Espíritu me decía, hay gente que tiene que abrir los ojos y mirar hacia afuera. Noé tuvo que abrir algo del arca. Y aunque estamos hablando del altar, estamos viendo lo que precede. Porque cuando Dios no fue que le dijo a Noé que hiciera altar. No. Y lo que viene ahora es lo siguiente.
Dios no te va a pedir a ti. Hay gente que está mirando el programa. Wow. Hay gente que lo está mirando. Dios no le va a pedir a usted que deje el trabajo. Usted sabe lo que tiene que dejar. Hay gente que sabe lo que tiene que dejar. Y cuando Dios diga se acabó el tiempo de estar encerrado, porque Dios ha estado tratando contigo, Dios ha estado preparándote. Tú eres que tienes que tomar la decisión. Ok, voy a salir a hacer lo que tengo que hacer. Amén. Lo primero que hace Noé es enfrentar unas cuantas cosas. Y es, déjame ver si está listo esto para yo hacer el altar, porque hay gente que está haciendo altar, pero en obras muertas. En cosas que todavía no están listas. No, hay veces, Robert, que tú no puedes levantar un altar sin que tú hagas lo que tienes que hacer primero. Así es. Y era el orden que yo veía de Noé. Noé empezó a mandar el cuervo. ¿Por qué el cuervo primero? Porque el cuervo es el animal que come carroña. Noé no mandó la paloma para ver si se había secado la tierra. Y el Espíritu me decía, palabras carroña, palabras que lo que hacen es que levantan cadáveres espirituales. Gente que está en la carne, gente que está muerto espiritualmente, en vez de llevarlo a un arrepentimiento, lo que Dios en estos momentos está diciendo a su iglesia, no me le des vida a lo que está muerto, porque lo que está muerto no puede vivir. Entonces hay gente que necesita entender por qué Noé fue tan estratégico. Noé manda el cuervo. Poco a poco, punto por punto, cosa por cosa. Exactamente. Pero y estratégicamente, obviamente. Exacto, no fue que lo hizo así al azar. Una mujer que en estos momentos no tenía comunión con Dios, cuando empezó la cuarentena, no tenía una intimidad con Dios, tiene que saber cómo va a ser el altar. Amén, porque no le vale de nada que ella venga y ponga una canción de Hillsong y a llorar. Y, ¡ay! Siento la presencia cuando tiene una falta de perdón ahí adentro que no. Entonces, así no se puede realmente hacer altar. Y menos en la zona cero. Porque usted no va a edificar lo de Dios desde la naturaleza carnal. Entonces, por eso Noé nos enseña varias cosas. Pero ¿sabes qué me enseña Noé también, Robert? Cuando Noé envía la paloma. Y esto me impresionó cuando lo leí. Hoy por primera vez yo leo lo siguiente. Él envía la paloma y la paloma va y viene. En la segunda ocasión, la paloma, cuando vuelve con un árbol de olivo. Pero mira lo que eso significa según la Torá. El árbol de olivo tiene una hoja amarga. Y lo que estaba diciéndole esa paloma a Noé, yo escojo ser alimentado por un árbol amargo que por la humanidad tuya. Ella estaba dispuesta a esperar, a ser alimentada con la provisión divina que con la provisión del hombre. Eso es algo, mira, cuando tú tienes ese entendimiento, lo que la paloma le estaba diciendo a Noé era, a partir de ahora, ¿de dónde viene tu alimento? Aleluya. ¿Viene de la carne, de la naturaleza humana? ¿O tú vas a dejar que sea Dios que te alimente? ¿O tú vas a dejar que sea Dios que alimente tus necesidades, tus deseos, tus intenciones? ¿Cómo? Es lo que Noé nos está enseñando ahí. Pero luego que Noé sale, esto es lo que yo necesito leerle ese pueblo. O sea, pero deme ahí un espacito, pastora. O sea, que la paloma era la que le estaba básicamente enseñando a Moisés, porque obviamente a Noé, ya se me pegó Moisés. A Noé, justamente eso, porque usted sabe que después de un diluvio, ¿qué hay afuera en la tierra? Pura muerte. No hay nada. No hay mucho. Entonces, hay tú vas a escoger podrido. ahora. O sea, todo lo que estaba ahí era podrido. Animales podridos, cadáveres podridos. Noé tenía que esperar. Uy, Dios de mi esperanza. ¿Cuántos cadáveres espirituales tenemos nosotros? Con heridas que no hemos sanado, entregado a Dios. Con corrupción sexual que no le hemos entregado a Dios. O sea, cosas que no tienen vida. Y que para Dios no es sorpresa, pero Dios necesita que se la entreguemos. Amén. O que esperemos realmente que Dios se lleve. Porque en este caso Noé tenía que esperar que el agua bajara, que la descomposición que había se calmara para hacer altar. Óyeme, qué interesante la manera en que Dios permitió que los tiempos se dieran. Y muchas veces nosotros no queremos entender que Dios necesita tiempo para que nosotros edifiquemos algo que no se destruya. ¿De qué vale tú edificar algo que a los 2 días se va a destruir? Exactamente. Porque no tiene un fundamento. Entonces, Noé le estaba enseñando a esa paloma cómo
necesitaba entender si el animal que no razona, porque es lo importante aquí, si un animalito que no razona, que no entiende, exacto, que no piensa, le está diciendo a Noé, yo me voy, porque ya yo tengo un árbol que Dios proveyó. O sea, ya yo sé que la provisión mía viene de arriba. Entonces hay gente que en estos momentos tiene que entender que su provisión no viene de un cheque. Amén. Los hijos de Dios ahora van a vivir por encima de pronóstico. Amén. Y la gente que nunca prosperó habiendo una economía segura, así si es, está mirando a Dios, amén, va a prosperar en este gloria tiempo. a Dios, porque amén, necesita comprender cómo Dios gestiona la provisión de sus hijos. O sea, Dios no es ausente a provisión. Dios necesita que tengamos claro cuáles son las prioridades. Si Dios es tu prioridad, Dios va a tener tu prioridad en orden. Entonces, es necesario que entendamos eso. Y con esa paloma entendemos que la provisión de Dios es totalmente certera. No hay por qué dudar. O sea, cuando Dios dice, yo soy tu padre, yo te alimento, yo cuido de ti, ¿por qué dudar? ¿Por qué temer? Entonces, mucha gente no ha entendido lo que significa Dios como proveedor y como padre. Wow. Noé estaba enfrentándose por primera vez a algo que nunca había visto. Amén, así es. Amén. O sea, cuando Noé salió de esa arca, ¿qué tú crees que vio? Yo me imagino, exacto, el pobre hombre. Exacto, puro charco, pura agua, puro lodo. Lo interesante, el Espíritu me está diciendo, a Noé no le importó el lodo de su alrededor, él decidió hacer altar para Dios. Amén, aleluya. O sea, y es necesario que la generación de ahora entienda lo que significa el lodo y lo que significa hacer altar. Hay gente, Robert, que no va a entender por qué Dios te separa, por qué Dios te esconde, por qué Dios te entra en un sitio. Y hay gente que va a ver el lodo a tu alrededor, pero si tú te propones hacer altar, tú solo haces que Dios decida. Amén. Porque yo no sé cuánto, ahí no había nadie, pero la Biblia dice que cuando Jehová huele lo que él hace, ¿qué hace Jehová? Mira cómo dice aquí, entonces Noé construyó un altar para Hashem y tomó de cada animal puro, ojo, puro, y de cada ave pura y sacrificó ofrendas. Hasta ese momento donde decía que las aves puras eran las que servían para hacer sacrificio. La Torá no estaba escrita. La Torá no había revelado eso. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando tú te encierras con Dios, Dios te revela su carácter. Dios te revela lo que es adoración. Hay gente que tiene que entender que la adoración no se revela en un seminario, ni que va a un congreso de adoración. No, la adoración te la revela Dios en el secreto. Mientras Noé estaba ahí al lado de una vaca, al lado de un perro, al lado de quién sabe qué, con mal olor, Dios le estaba diciendo, tranquilo, que ese animalito, sacrifícalo. Amén. Ese se sacrifica teniendo intimidad con Dios, restaurando. Y pastora, ahí también la dependencia lo que aprendió Noé a depender de Dios después de salir del arca. Porque, óigame, usted tener esos animales ahí, que me imagino que algunos de ellos podían servir para comérselo. Y él decía, déjame sacrificarlo. No, porque yo dependo de Dios. O sea, él aprendió la dependencia, o sea, dependencia de Dios saliendo, incluso acabando de salir del arca. No solo eso, en todo el tiempo ahí adentro, él aprendió mayordomía. O sea, él no se comió la vaca. Amén. Porque él dijo, esto yo necesito preservarlo. Yo necesito preservarlo. Gloria. Él entró al arca entendiendo que la comunión con Dios que iba a tener diariamente le iba a hacer saber qué mantener vivo y qué mantener muerto. ¿Entiende de qué te estoy hablando? Por eso era que la transformación de Noé se estaba dando. Eso. ¿Por qué Noé pudo entender lo de la paloma? Porque había tenido un cambio de pensamiento encerrado por Dios. Y lo que Dios está haciendo con su iglesia encerrada es transformando su entendimiento. La iglesia está comenzando a mirar, la iglesia ya está percibiendo y la iglesia está entendiendo qué es lo que le va a sacrificar a Dios. Y algo que me llamó la atención, Robert, cuando yo estudiaba esto, justamente con la paloma, la paloma estaba esperando que los árboles a donde ella pudiera anidar ser encontrado. ¿Y sabe qué me recordó eso? La historia de
Jueces, capítulo 9, a donde Abimelech, el hijo de quién, de Jeroboam, ¿era que se llamaba? No, no Jeroboam, Gedeón. Gedeón. ¿Tú te acuerdas que ese hombre, después que mata a los 70 hijos, va y dice, y hay una porción donde dice, la higuera, deja su posición para venir y rendirse antes? Lo puedes buscar por ahí. Porque el Espíritu me daba una palabra acerca de eso y me decía, hay gente que después de aquí va a tener que entender a quién le va a dar su corona. Wow. Oh, sí, mi amor. ¿Tú sabías que los ancianos la corona se le entregaban a quién? Al Señor que estaba en el trono. Y me decía, hay muchos que en este tiempo, después que salgan de aquí, sus coronas no se las pueden entregar a hombres amadores de sí mismos, a hombres, a figuras humanas que no lo están llevando realmente a la posición en Dios. ¿Sabe cuánta gente ha dejado de servir a Dios para seguir a los hombres? Amén, amén. Así de claro, para que lo diga más clarito, pastora. Pues yo lo entendí cuando te hablo de la corona, pero dígaselo más claro porque es mejor que usted lo diga como usted lo dijo ahora. Me dejaste el lío a mí. Estoy en Jueces 9. Vamos a ver. Jueces capítulo 9. Estoy en Jueces 9, dice, fueron los árboles, una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Esto es otra de las cosas que se necesitan para hacer un altar que Dios apruebe. Porque el problema del altar es que no se trata de lo que tú construyas, se trata de si Dios desciende a lo que tú construiste. Porque hay gente que se le derribó el sueño porque lo que construyeron lo hicieron sin Dios. Entonces, la generación que sale del arca, la generación que construye bajo cero, no se da el lujo de hacer un altar a donde Dios no descienda. Ellos no van a estar intentando ni experimentando. No. Y lo que el Espíritu me decía a través de esta escritura, cuando me trajo a la paloma, fue: lee y observa. Dice, fueron los árboles a elegir un rey sobre sí, al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los hombres? Y el Espíritu me dijo, ningún altar se construye con espíritu de grandeza. Aleluya. O sea, si tú vamos a construir un altar santo, tú no lo puedes ni yo lo puedo construir con el deseo de que el hombre nos mire, con el deseo de ser reconocido. Ahora entiendes, con el deseo de lo grande. Aquí se está hablando de que el servicio prevalece antes que querer gobernar. El olivo dijo, espérate, no, yo no voy a dejar mi aceite para yo aceptar que alguien me dé pleitesía. Ay, Dios mío, gente que tiene que entender lo que el Espíritu le está diciendo. Aleluya. O sea, cuando tú eres ungido por Dios, tú no le vas a permitir a nada ni a nadie que tu unción se corrompa porque te den honra, cuando la honra hay que dársela a Dios. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. La generación que construye altar en la acero no le interesa que el hombre lo aplauda, no le interesa utilizar el aceite para que el hombre se beneficie. Amén. Le interesa que el aceite se use para lo que se tiene que usar. Por eso que la Biblia dice, el yugo se pudre a causa de la unción. ¿Tú sabes por qué hay gente que tiene yugo? Porque no han sido todavía expuestos a una unción que pudre yugo. Porque la unción que pudre yugo es pura. Entonces viene la generación de unción pura. Aleluya. Por eso 3 árboles busca corromper las tinieblas. Y es el olivo, es el vino y es la higuera. La higuera representa el gozo del Espíritu. El vino representa el Espíritu de Dios. ¿Tú sabes cuánta gente se sintieron ungida y después de que sabían que tenían unción, hicieron lo contrario con lo que Dios le había dado? Aquí está. Estos árboles están diciendo, yo no voy a dejar mi servicio a Dios para que el hombre me aplauda, para que el hombre me exalte, para que el hombre me alabe. Entonces, cuando tú estás bajando de un tiempo como esto, tú no puedes estar en las mismas prácticas en las que estaba anteriormente. Te estás postrando ante gente ungida en vez de entender lo que Dios quiere con eso. Aleluya. Amén. O sea, cuánta gente, óyeme, cuánta gente bendito sea Dios, ungida por Dios, todavía se deja tocar por los leprosos. Ay, santo Dios. Entonces, es necesario que entiendas que la gente que viene
no le va a querer recibir a la gente aplausos, sino vamos a servir. ¿Tú sabes quién era el último que despedía a la multitud con los panes y los peces? Jesucristo a sus apóstoles le dijo, váyanse, que yo me quedo con ellos. Tiene un grupo de gente que va a querer estar con el pueblo porque ama el servicio. Amén. No, oye, porque conoce lo que tiene. Sabe que tiene pan y peces, aunque esté en las manos de alguien. O sea, tú estás entendiendo. Jesucristo llegó a ese sitio diciendo, yo no tengo el pan. Pero ¿quién es que lo tiene? Un chiquitico. Tengo que quitarme esto, pastora, porque es que tengo que pararme. Óyeme, es que viene el tiempo de los pequeños, gente que Dios ha tratado con ellos, pero tienen pan y tienen pan. Jesucristo lo que va a preguntar es, ¿quién es que tiene el asunto que yo voy a multiplicar? Te voy a decir a alguien, los apóstoles no lo tenían, lo tenía alguien que no era conocido. Amén, amén. ¿Qué te dice eso? Oiga, que cuando tú estás caminando con el Señor y tienes revelación de el altar a quien tú le sirves, a ti no te interesa de dónde nace el milagro. A ti lo que te interesa es bendecir a la gente. Amén, ese espíritu de protagonista los apóstoles no lo tenían. Los apóstoles no lo tenían. Jesús le preguntó, ¿quién tiene pan y peces? Ellos salieron a averiguar. Ninguno de nosotros, un muchachito. A ver, y eso es lo que Dios está haciendo. O sea, posiblemente ni yo tenga el pan, ni tú lo tengas, pero lo tenga alguien al lado tuyo. Y si tú eres capaz de tomar lo que Él tiene y subirlo hacia arriba, no me digas tú a mí que Dios no lo va a bendecir. Hay una generación que tiene poco, pero Dios lo quiere multiplicar. Y oye bien, una generación que no tiene mucho, tiene poco, pero Dios lo quiere multiplicar. Así es, amén. Y es una generación joven. Dice la Biblia que era un niño, pero volvemos al altar de Noé, para luego caer en el altar que tú estudiaste o que tú buscaste por ahí. Lo último que me llama la atención de Noé es que Noé dice aquí, estoy en Génesis 8, me están preguntando. Entonces Noah construye un altar para Hashem. ¿Para quién es el altar que se está construyendo? Así es. ¿Es para el hombre, para ti o para es Dios? Para... 3. ¿Es para alguien? ¿A quién lo estamos dedicando? Exacto. ¿A quién le estamos mostrando o a quién le queremos? O sea, ¿tú sabes cuánta gente quiere hacer algo para que el hombre lo vea? Para que lo vea el pastor, para que lo vea el líder, para que lo vea las redes sociales, vamos a decirlo en buen español. O sea, ¿para quién tú quieres? Dijo Noé, antes de que esto se prolifere, el altar que voy a hacer primero es para Hashem. No quieras hacer altar para hombres si no lo has hecho para Dios todavía. No quieras trabajar para un ministerio si todavía no has tenido altar para Dios. Oh my God. Porque las cosas se hacen con el fundamento correcto. O sea, si esa generación que nos está mirando ahora mismo no entiende que el orden de las cosas va a ser corrompida otra vez. ¿Cuánta gente le dijeron, tienes un don, ven y sirve a Dios, pero estaba en fornicación? ¿Estás entendiendo? ¿A cuánta gente? ¿A cuánta gente le dijeron, oye, tú sí cantas lindo, ven y canta, pero el corazón que no sabía perdonar? Wow. Noé digo, espérate, los que salen del arca no construyen altar para que el hombre lo vea. Lo primero que hacen es, ven Hashem, porque en el altar lo que se hace es que se sacrifica, ¿qué? En el altar se da muerte, Robert. Wow, así es. Y el Espíritu me preguntaba, ¿a qué tú le vas a dar muerte? Aleluya. ¿No te parece eso lo que dice Colosenses? Hacer morir pues en vosotros lo terrenal. O sea, ¿cuánta gente en este momento está dispuesto a que lo terrenal ellos le den muerte? Llevarlo al altar. Que el Espíritu me quite. No, yo voy a orar para que Dios me quite. No me Dios que te lo va a quitar, es tú. Amén. Ay. Despójese. O sea, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? ¿Pero dónde está? Colosenses 3:5. Alguien que lo ponga. Déjame leerlo, porque es que esto no se Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Esto sabe mejor cuando se lee. Aleluya. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Pero tenemos un grupo de gente que quiere hacer morir lo terrenal en el que está al lado. Mirando al otro. Que está a tu lado que mata la envidia y tú te ríes. No, la envidia ahora eres tú que la vas a matar, la que tú tienes. O sea, amén. Esa es la generación que viene. Una generación que no está pendiente a lo que el otro está haciendo porque está haciendo altar para Dios en su propio corazón. Amén. Entonces, lo que el Espíritu le está diciendo a la generación que construye altar bajo cero, en una zona de peligro, en una zona de muerte, es Dios le da el poder para que ellos destruyan lo que antes a ellos lo destruía.
Así es, O amén. sea, si antes a ti te mataba la envidia, ahora en la zona cero, Dios lo que permite es que tú la mates a A ella, ella, así porque te da es. entendimiento. Si antes te Wow. mataba el miedo, ahora Dios permite que te lo comas como Aleluya. pan. Si Amén. antes te mataba la lujuria, ahora Dios habla en tu espíritu y te dice, cierra los ojos que yo estoy contigo. Y Amén. cerrando los ojos comienzas a ver la naturaleza divina tomar gobierno de todo tu ser. Entonces, ¿por qué? Porque hay una provisión divina para que el altar se haga como se tiene que hacer. Así es. Pastora, muchos altares en la Biblia. Mucha gente que construyó altar. ¿Cómo se llama? Jacob. Eh, ¿Quién más aquí que tengo que Abraham, construyó Abraham? Samuel. Mucha gente construyó altar en la Biblia. Pero nosotros ahora estamos construyendo el altar en la zona cero. Y los altares estaban constituidos por piedras, ¿verdad? Esas piedras que se utilizaban para el altar tenían que tener una forma específica. Me imagino una gente construyendo un altar y no era como cualquier cosa. Déjame buscar unas piedrecitas por ahí y voy a montar un altar. No, eran piedras específicas. Había una especificación para constituir un altar. Entonces, vamos a hablar de eso exactamente, de la constitución del altar, cuando se construye, qué piedras hay que usar. Y trayéndolo obviamente a nuestros tiempos, entonces vamos a hablar un poquito de eso, de cuando hacemos altar y lo levantamos. ¿Cuáles son esas piedras del altar para este tiempo? fíjate, nosotros estamos ahora mismo en el tiempo de la gracia, un tiempo más peligroso que en el tiempo de la ley. Wow, ¿en El, serio? muy claro, Robert, en la ley te decían ojo por ojo y diente por diente. En la gracia te dicen pon la mejilla, mamacita. Ay, Entonces, las exigencias de la gracia son 1000 veces más que las exigencias de la ley. te estoy Lo que viendo. antes tú preparabas para Eso Dios me lo acabo de aprender. es 1000 veces. O sea, la gracia es una demanda más fuerte que la que había en la ley. Porque la gracia es Dios habitando en ti. Amén. En la ley era Dios en el cielo y tú en la tierra, sálvese quien pueda. Ay, Donde ay, la ay. naturaleza humana no solamente gobernaba, pero cuando Cristo viene, fíjate que Cristo, creo que en Hebreos, si mal no me recuerdo, Hebreos 9:4 dice que con la sangre de Cristo nosotros recibimos limpieza en nuestra conciencia de las obras muertas. Entonces, cuando estamos hablando de altar, estamos hablando de adoración. La única razón por la que un altar existe es para adorar. Amén. Adorar es símbolo de entregar, no es símbolo de cantar. No es símbolo de servicio. Porque mucha gente O sea que si yo canto bonito, pastora, yo no necesariamente estoy adorando. Porque hay mucha gente por ahí cantando lindo, no están adorando con su voz. No, mi amor, con la voz no se Ay, adora, se Dios, adora no con la haga eso. obediencia. Ay, Dios, Ay, con pastora. la única No cosa le que tú diga eso a adoras la gente ahí así. es que es parte de lo que se necesita. Hemos acostumbrado Wow. a una iglesia a hacer. Ay, Dios mío, yo no sé si puedo decir esto porque es que esto es demasiado. Esto suena feo. Dígalo. Pero lo digo. Claro, este programa es suyo. Yo le dije, señores, al principio yo no le dije eso. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de cada uno. Mira lo que pasa. Nosotros hemos aprendido a autosatisfacernos cuando estamos adorando. Autosatisfacción. Para no decirte la palabra vulgar, es la que muchas veces, de verdad, por eso es que se necesita un entendimiento renovado. No nos estamos acercando al monte que se acercó Moisés, ni que se acercó el pueblo de Israel. Nos estamos acercando al Dios que tiene los misterios en él revelado. El Dios que se llama principio y fin, alfa y omega. Amén. El que antes de que algo existiera ya existía. El que es dueño de todo y todo lo contiene en él. Su conocimiento no lo puede entender un ser humano. Amén. Yo no puedo pretender estar adorando a Dios y creer que Dios no sabe la naturaleza de mi corazón
ni lo Amén. que me está gobernando. Así Entonces, es. muchos de nosotros hemos llegado al altar a adorar a un Dios no conocido, a donde yo me satisfago Ay, 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 ay. emocionalmente con las 3 canciones que canto. Canciones que muy probablemente ni siquiera vivo. Ay, señores, ya yo le dije. Y ella bebe agua, ustedes ven. Entonces, tú Después de necesitas eso. gente, por eso estoy A ver, hablándote de un nuevo altar. O sea, tú vas a construir el mismo amén. altar a donde tú adorabas en la noche y en la mañana estabas despotricando, hablando, murmurando al vecino que te Ay, queda al lado. santo, aleluya, amén. Entonces, en la noche tú ibas Ajá. a dar tonos, a cantar y a decir, y tú crees que Dios está recibiendo eso. Se llaman obras muertas. Amén, amén. Entonces, el altar es el lugar pleno de adoración. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca en el altar? Cuando Dios estaba tratando con Abraham, Abraham dice que Dios lo saca de un lugar y en Canaán es postrarse. La generación que viene es una generación entendida en lo que es adoración. Amén. Por eso lo primero que Dios necesita que nosotros entendamos es un altar. No es un lugar a donde mis emociones son las que determinan las cosas. Volvemos a entrar en emociones. Es en lo que mi yo obediencia siento. a Así lo es. que está escrito. ¿Cuál Así fue Amén. la vida de adoración de Jesucristo? Fue lo que obedecía, no lo que hablaba. Y tenemos una generación que en el 2019 hablaba mucho y obedecía poco. Una generación como Luzbel, o cuando Luzbel cayó, que con las contrataciones que tenía, Dios las mismas mío, contrataciones, ¿qué era lo que estaban haciendo? Que Pastora, se pero volvieran esta comparación, es bendito la sea mejor, Dios. o sea, es la mejor comparación, es el espíritu que me está trayendo. ¿Por qué razón a Luzbel lo quitaron de su sitio? Porque el altar lo hizo transacción. Entonces, el reino de los cielos no es transacción, es relación. Amén, amén. Entonces, tú no puedes construir un altar en base a transacciones, ni en base a que Dios me va a usar. Así que vamos. O sea, un altar ya no se puede construir en base de que Dios me llamó y Dios me va a usar. Amén. El altar se construye en que yo voy porque Él me atrajo, pero yo voy a obedecer, no así a cantar. Yo voy a entregarme y a negarme. Por eso altar es símbolo de sacrificio. Amén. Dime a qué te estás negando y yo te estoy diciendo que tanto tú estás adorando. Oh Cristo, aleluya. Porque hemos estado conectando una iglesia a lo terrenal y esta iglesia tiene que estar totalmente desmembrada de lo terrenal. Amén. Entonces, cuando tú me hablas de adorar, ¿cómo se construye? Básico, con la piedra de la obediencia. Amén. Cristo por lo que aprendió, dice pues que lo que padeció, aprendió la obediencia. No era algo que él lo sabía. Entonces, tenemos una generación que necesita volver a aprender a obedecer a Dios, porque el razonamiento del pueblo del Señor es más importante que la palabra que él escribe. Amén, así es. Amén. No, espérate, vuelve para atrás. Dale para atrás. Dale usted. No, te puse un gancho en Dominicana. Tenemos gente razonando con su propia opinión, así es, desobedeciendo la palabra. Tú no has oído gente que tiene justificación por qué se va de la gente. El post que tú acabaste de... Estamos soltando tanto que ya no podemos sostener. Sí, así Ese post que tú escribiste me fascinó. ¿Tú sabes por qué? Porque esa es la tendencia del humanismo y de la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de los últimos tiempos, el altar, la piedra del amor, no la quiere construir. Ay. Que no, yo quiero esta piedra, esta, pero esta no. No, yo quiero la autocomplacencia, yo quiero la que me sirvan, yo quiero la que a mí me den, pero yo no me quiero negar a mí. Yo no quiero tolerar a aquel que no es perfecto. Yo no quiero soportar a mí. No, que se vaya por allá, que eso es tóxico. Exacto. Esa es la palabra clave. Lo tóxico, ahora es tóxico. Todo yo es voy a tóxico. ver cuando Cristo lo llame y Cristo le diga qué de sano tenías tú cuando yo te recogí en tu sangre. Porque me fascina oír a gente hablar de tóxico. Yo se me olvidó que Cristo lo escogió. Porque lo primero tóxico era ellos. Cristo, amén. Vil y menospreciado. Y ahora que Dios te da un chin de aceite, un chin de unción, ya tú no quieres aguantar al tóxico al lado tuyo. Así es, ajá, dime. Entonces, ¿qué iglesia? Lo que tenemos es una sucursal de psicología aquí al lado. Eso es lo que estamos formando. Entonces, si vamos a un altar como es, vamos a tener que derribar muchos conceptos, mamacita. Wow. La psicología no construye el altar que Dios demanda.
Salud. Que creemos que por eso necesitamos que en el altar que vamos a construir, la autosuficiencia de las escrituras sean devueltas. Tenemos un pueblo que no confía en lo que está escrito. Confía en cualquier cosa menos en lo que está escrito. Amén, amén, amén. Y eso estamos hay que oyendo todo lo otro y haciéndole caso a todo lo que escuchamos, menos lo que está escrito en la palabra. Tú sabes lo amén que le estamos diciendo a cosas que son antibíblicas. Y ahí vamos a orar. Ajá. Y hablamos lengua y danzamos y no paramos. Que entonces, una cosa seria. Lo que debe ser devuelto, el Espíritu me hablaba de obediencia, de la suficiencia de las Escrituras. Un pueblo que no confía en lo que está escrito. Si Cristo dice que Él es mi plenitud, yo tengo un grupo de gente que me dice, lucha, 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 que Dios te va a dar, te va a dar, te va a dar. ¡Qué locura! O sea, ¿qué es lo que están predicando? O sea, Jesucristo te dice, yo te senté en lugares celestiales y tenemos un grupo, pelea, batalla. Sí. Dime quién en el reino de los cielos está peleando con el diablo. Dime si el diablo tiene acceso. Pero yo tengo un grupo de gente que en vez de establecerme en Cristo, me establece en una guerra eterna. Exactamente. Wow. Entonces, un pueblo que puede caminar confiado plenamente en quién es Dios, está atemorizado porque le han hablado de un Cristo que el diablo tiene acceso a él. Ay, Dios mío, la última vez que el diablo se enfrentó a Jesucristo no le fue bien. No quedó ¿Tú crees con que gusto? Él tiene deseo de parársele enfrente? ¿Tú crees que él llega donde está el Dios tuyo y él no, por amor a Jesús de Nazaret? Amén, amén. Entonces hay que restaurar el entendimiento de una iglesia. Lo primero que a la iglesia que hay que hablarle, la autosuficiencia de un Cristo resucitado. Amén. O sea, si tú vas a hacer un altar de adoración, tú tienes que conocer al Dios que estás adorando. Así es. Entonces, si tú conoces a Cristo, mientras más tú conoces a tu Dios, menos miedo le tienes a tu enemigo. Así es. Justo ahora mismo eso me llegaba a la memoria, pastora. El problema es que, y por eso inicié preguntándole qué es un altar. El asunto es que a veces estamos haciendo cosas y no sabemos ni siquiera lo que estamos haciendo. O sea, estamos construyendo un altar, pero no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos haciendo algo que no tenemos el conocimiento absoluto de lo que estamos haciendo. Porque tenemos un grupo de predicadores que en vez de predicarle a Cristo a la iglesia, lo que le están entreteniendo. Ay, Dios mío, espérate. O sea, ay, aleluya. Prosiga, o tú quieres que entre por ahí. ¿Tú quieres que entre por ahí? Vamos a seguir con el altar. ¿Tú sabes por qué a Pablo lo mataron, le dieron y Pablo no negó a Cristo? Porque a quien le presentaron fue a Cristo. A Cristo, Pablo, porque tú estás luchando contra mí. Tú eres el que me persigue. Alguien que se encuentra con Cristo jamás en la vida le tiene miedo al diablo. Mírame cuántas veces Pablo menciona al diablo en las Escrituras. La mínima. Pablo dice, habiten ustedes el conocimiento, la inteligencia. Todo es Cristo, ¿Quién es Cristo? Porque mientras más te llena Cristo, menos engaño, a menos engaño estás expuesto. Entonces, el altar de adoración es a quien amo, obedezco. Amén. Y a quien obedezco es porque lo conozco. Si tú al final a quien obedeces es a tus sentidos, yo creo, yo siento, yo pienso. No, ahora yo siento esto y mañana ya yo no siento esto y como ya yo no lo siento, pues ya no lo hoy yo siento que voy a soportar a mi marido, mañana yo siento que me profetizaron que lo tengo que dejar y mañana siento que tengo que dejarlo porque él no está a mi altura. No está para la unción mía. Vamos a quitar el pacto ahora. Ajá, esto no es lo que yo siento hoy. Pero pasado yo no siento eso, pero Dios te habló antes de tu casarte que ese era. Wow. Pero ahora, como te han dicho, ya tú no sientes. Tenemos una iglesia que vive por el sentir y no por obedecer. Por eso el altar que se levanta en obediencia no lo derriba nadie, porque Dios ahí desciende. El único propósito del altar es que Dios descienda. Tú no viste que cuando Noé, ese olor fétido de toda la tierra, Noé tuvo la gracia de hacer que Dios volviera a la tierra. Un hombre con un altar bien hecho hace que Dios descienda. Entonces es lo que necesitamos, una iglesia donde Dios diga, voy para allá abajo. Amén. Voy a donde esa que me está adorando tiene el corazón sometido a mí. Esa
que está dispuesta a morir por lo que yo digo. Esa no negocia la obediencia, esa no cuestiona, esa me conoce. ¿Qué hace usted adorando a un Dios que no conoce? Así es. Amén. Así Entonces es. tenemos que, una de las piedras es el conocimiento de Dios. El Amén. pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Conocimiento, no unción ni gloria. No, exacto. Conocimiento y ya. Entonces, cuando tú conoces a ese Dios, mira, tú puedes estar mirando al vacío y el corazón estar adorando. Amén, así Tú es. puedes estar expuesta a la enfermedad más Gloria a grande Dios. y el miedo no tiene acceso a ti. Cuando tú conoces a Dios, tú te puedes ver como me vi yo en México, que me metieron presa una vez por el evangelio. Ay, Dios mío. Tiene que darnos ese testimonio, no, pero no tiene que decirme. Por el evangelio, y tú quedarte mirando a ver qué va a hacer este Dios a quien tú conoces. Verlo descender y hacer mirar a un policía y decirte, mire, yo no sé lo que usted tiene, pero váyase pronto. Cruce la frontera, que usted tiene que salir de aquí ahora. Oye, la realidad del evangelio todavía se está viviendo. Amén, Eso que así es. Pablo y Silas, ellos hicieron un altar de adoración a donde habían cadenas, mamacita. ¿Y qué pasó? Dios descendió. Porque ellos no adoraron con la boca, adoraron con la obediencia. Amén, amén. Así es. Pastora, tenemos una preguntita por ahí que no, señores, perdonen que no leemos, a menos que sea una pregunta. Pero tenemos una preguntita, alguien que se llama Gisela Guin, algo así. Dice, hablando de obediencia, la fe está intrínseca en la obediencia, dice ella. La obediencia es lo que sostiene a la fe. Ok. O sea, tú no puedes obedecer sin fe, sin obediencia. Tú no obedeces sin, porque Abraham no obedeció. Fíjate que a Abraham Dios le dice, entrégame a tu Isaac. La fe se le cuenta a Abraham cuando Abraham obedece. Entonces, lo que certifica tu fe es la obediencia con la que tú actúas. Y hay mucha gente que en este momento tiene que entender cómo se transmite la fe o cómo Dios interpreta que tú tienes fe. Dios no interpreta que tú tienes fe porque tú cantas, porque tú pactas, porque tú siembras, Dios interpreta que tú tienes fe cuando tú te niegas a lo que tú quieres por obedecer lo que Dios dijo. Así es. Amén. Abraham le dijo, este muchachito yo te lo voy a entregar, no hay problema, es tuyo. Obedeció Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Exactamente. Entonces mucha gente tiene una fe imaginaria, una fe ilusoria, pero cuando Dios le pide, niégate. Tú le dices, ay, no, yo no me voy a negar. Yo quiero, esta pasión me gusta demasiado. Yo te la voy a entregar el año que viene. Sí, así es. O sea, cuando Dios te dice, entrégame esa relación que no es la que yo quiero, tú mandas a Dios para el año que viene y te quedas con la relación. Y después viene y termina tú en el suelo. Ay, Señor, Dios es misericordioso, te va a tomar. Él va a consolarte, Él va a estar ahí, pero te lo quiso evitar. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo no obedece, porque no confía. ¿Por qué Abraham obedeció? Él dijo, yo sé que tú eres capaz de volver a dar vida a quien matas. Así es. Entonces, lo que hemos quitado del pueblo es el entendimiento para que él confíe. Un pueblo que confía obedece. Y un pueblo que obedece tiene fe. Y un pueblo que tiene fe agrada a Dios. Ese es el ciclo. Entonces, un altar se hace en base a una sola palabra, obediencia. Si tú obedeces lo que Dios dice, vas a ir a las escrituras. Si tú obedeces lo que dice las escrituras, tú vas a ver el poder de Dios emanar en ti y sobre ti. Y en el peor de los momentos, tú vas a ser fortalecido por lo que viene de arriba, no por lo que viene de abajo. Amén. Amén. Pastora, nos quedan poquitos minutos ya. Pero yo creo que vamos a tener que extender no el tiempo ahora, sino este tema para hacerle una segunda parte, porque de verdad es muy interesante y tengo muchas preguntas en mi cabeza. Dale. Pero yo quiero hablarles específicamente. Hay un hombre que construyó un altar que ha sido como de referencia, específicamente en la Biblia, que es Elías. O sea, el altar, pero la forma en que Elías construye el altar. ¿Qué hace Elías before? O sea, ¿qué hace Elías antes de construir el altar? Derriba, eso lo vamos para la semana, pero fíjate lo que hace Elías. Lo primero que hace Elías es que derriba
en la mente de un pueblo la posición que ese pueblo le había dado a Baal. Baal Wow, es el Dios es. de la prosperidad. Eso es lo que significa Baal. Antes de Amén. Elías atacar a Jezabel, Elías le estaba enseñando al pueblo que ellos sabían. Mira, eso es una historia tremenda, porque Sí, todo lo que Elías vive, lo vive para llegar al punto de él hacer que fuego descienda. así es. Wow. Entonces, la santidad no va a descender a la iglesia hasta que la iglesia no construye el altar correcto. Y el Ay, ay, altar ay, ay, correcto ay. no se levanta hasta que usted no le derriba el Dios que usted en su mente ha fabricado y le ha dado el lugar a Dios. Israel completo se había ido tras de Baal, Así porque es, Baal así es. representaba la prosperidad. Exactamente. Entonces, muchos de nosotros en estas la obediencia, oye, esa pregunta está muy buena. Esa pregunta está sumamente buena. Pastora, ¿puede explicar la obediencia desde el amor? Lo que pasa es que nosotros creemos que la voluntad de Dios es dolorosa. Nosotros vemos Hacer la servir a voluntad de Dios. Dios, Hice una exactamente. interrupción porque esa persona que está Sí, ahí sí. está a punto de debatirse entre qué voy a hacer. Esa pregunta habla de alguien a quien Dios le está exigiendo algo. Y es necesario que tú logres confiar en el Señor por encima Wow. de lo que tu mente está viendo y por encima de lo que tu razonamiento está viendo. Por eso Dios nos dio la palabra. Porque Amén. cuando las emociones nos nublan y el sentimiento nos nubla, la palabra es dirección. Amén, así O es. sea, la palabra es el norte para nosotros poder caminar. Entonces, esa persona que está hablando de cómo se obedece en amor, fíjate, el mejor ejemplo, Abraham. Nosotros vemos a Abraham como una historia, pero si Así es. viéramos a Abraham como un hombre real, pudiéramos entrar y saber lo que realmente le costó a Abraham. Ujú, O sea, ujú. nosotros vemos a Abraham como el padre de la fe, pero cuando él escribió su historia, él no era el padre de la fe. No, para nada. ¿Entiende? Él tuvo que subir a una Él ni siquiera montaña. quería que lo llamaran así, ni siquiera tenía en mente que Él lo no iban a tenía llamar así. conciencia de eso. Lo que Así sucede es, es que así Abraham es. fue conociendo Wow. a Dios desde que salió de donde Dios lo llamó. Ujú. Abraham vivió un tiempo de escasez. Abraham fue perseguido por Abimelech. Abraham se sintió que lo iba a matar el que le gustaba a la mujer. Y Sí, ese mismo. en ese trayecto él aprendió a conocer a Dios. Así El es, pueblo no obedece a Dios porque no le conoce. así es. Desconfía en que lo que Dios le pide es 1000 veces mejor que lo que ellos quieren. Wow. Esa es la realidad. O sea, tú crees que un deseo de Oh my God. 3 minutos, porque hay gente que están entregados a un placer, algunos que están ahí, oculto, que yo no se lo tengo que mencionar, pero que lo saben. Porque ese placer por 3 minutos les da. Entonces, cuando aprendan a entregárselo y a negarse, van a poder experimentar la suficiencia de Dios en su vida. Amén, Entonces, así es. eso es parte de lo que se necesita, entender que Dios es suficiente, pero hemos tenido a un pueblo que lo hemos hecho adicto a las cosas porque no Ujú. le hemos revelado la plenitud de Cristo. Así es. Entonces, Amén. cuando tú revelas quién es Cristo, tú no vas a dudar en que lo que la palabra dice debe ser obedecido. Y aunque te duela momentáneamente, al final tú vas a sentir la plenitud que viene después de obedecer. Entonces, hasta que tú no te encuentras con eso, tú no vas a lograr comprender por qué el Señor dice mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Porque le está diciendo a una naturaleza humana que aprendió a dudar de Dios. O sea, nuestra naturaleza humana no quiere a Dios. Amén, así es. O sea, Pastora, nuestro... vamos a cerrar porque no quiero que se me borre el live, pero vamos a cerrar. Yo quiero que usted haga una oración. Ahí hay personas que yo sé que necesitan en este momento una oración de fortaleza, para levantarse en este momento, que están pasando tal vez alguna situación difícil, incómoda. Quiero que haga una oración puntual en un minutito. Vamos a Solamente orar. levanta tu mano y en voz alta dile, Amén. Señor, quiero conocerte. Esa es Amén. la oración más poderosa que tú puedas hacer Amén. hoy. Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, quiero conocerte y quiero entender las escrituras. El que tiene eso puede enfrentarse a cualquier cosa y nunca saldrá vencedor. Jamás. Señores, bendiciones, buenas noches. Nos vemos el martes a las 9 de la noche aquí
en Facebook, en Facebook no, en Instagram. Después, el martes tenemos una cosita por ahí para arreglar. Así que bendiciones, que tengan feliz descanso. Pastora, la amo, ya usted sabe, el martes nos vemos. Seguimos el martes con edificando el altar en la zona cero. Señores, bye bye. Dios le bendiga.